Por esa razón, una mosca es menos inerte que una locomotora, porque si estornuda alguien, la mosca vuela, se desplaza, se mueve, pero la locomotora no, ante el mismo impulso. Entonces la idea es esa, ¿verdad? Va asociada con el concepto de inercia. La masa es un escalar, ¿verdad? Es importante mencionar que es un escalar, a diferencia del peso, ¿verdad? Que el peso es un vector, porque el peso es una fuerza. Ya saben ustedes que peso y masa son cosas distintas. El peso es una fuerza. Ok, y entonces entramos al concepto de fuerza. Bueno, el concepto de fuerza esencialmente, así como el de masa va ligado al de inercia, el concepto de fuerza va ligado al de interacción. Entonces, si va ligado a la interacción, va ligado a la existencia necesariamente de dos cuerpos. No podemos hablar de fuerza si solo existe un cuerpo. Un cuerpo solo es una partícula libre. No experimenta fuerzas. Entonces el concepto de fuerza va ligado necesariamente a que al menos existan dos cuerpos. Porque el concepto de fuerza es precisamente el concepto de interacción. Entonces, la fuerza, ¿qué es? Una medida de la interacción que se establece entre dos cuerpos. Claro, esa interacción va a tener efectos. ¿Va a tener efectos en qué? En el estado de movimiento del cuerpo. Entonces debe quedar claro ahí, ¿verdad? De que muchas veces se asocia el concepto de fuerza y dicen la fuerza es un impulso. No, impulso es otro concepto. La fuerza simplemente es interacción. Una vez que hay dos cuerpos, se establecen interacciones. Y esas interacciones son precisamente las fuerzas. Existen interacciones de diferentes tipos. Las podemos clasificar dependiendo, en primer lugar, de si son de contacto o si son a distancia. Entonces, existen interacciones a distancia. Podemos mencionar de contacto, por ejemplo, la normal, ¿verdad? Si yo empujo la pared, es una interacción de contacto. La fricción. Pero no necesariamente tiene que haber un contacto físico para que haya una interacción o una fuerza. Las interacciones también pueden ser a distancia. Por ejemplo, la interacción gravitatoria, la gravedad, el campo eléctrico, el campo magnético. Hablo separadamente de ellos porque estamos hablando clásicamente y podemos entonces no hablar separadamente. En el cual no tiene por qué haber una vecindad, o sea, algún contacto inmediato, sino que pueden estar a distancia y haber interacción. Y por otro lado están lo que se llaman las interacciones fundamentales. Que es una forma de clasificar las cuatro interacciones que existen en la naturaleza. O sea que todas las fuerzas caen necesariamente en una de estas cuatro categorías. Entonces está la interacción gravitacional, la interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte. Esas son las cuatro fuerzas que hay en la naturaleza. Cualquier fuerza que existe es una de esas cuatro. Está en una de esas cuatro cajones. La interacción cada fuerza de estas, cada interacción de estas tiene su dominio en la escala del universo. En la escala más grande, que es la escala universal, desde el universo completo, pasando por galaxias, pasando por sistemas solares, por ejemplo,
la interacción gravitatoria es la que domina, es la más fuerte, la más dominante a esa escala. No porque no existan las demás. De hecho, en el Sol hay procesos de fusión y de fisión nuclear que están ocurriendo, que corresponden a interacciones fuertes y son de gran magnitud, pero la comparación de las fuerzas gravitatorias las eclipsa, las opaca. A medida que el mundo se va haciendo, nuestra visión del mundo se va haciendo más pequeña y llegamos a cuerpos como nosotros, como el edificio aquel, como todos esos edificios, como nosotros, como este lápiz, la interacción dominante a esta escala es la interacción electromagnética. ¿No se han puesto a pensar ustedes por qué razón las moléculas de este lápiz no se desploman y caen? Hay gravedad. Es raro, la interacción gravitatoria existe. ¿No se han puesto a pensar por qué no comienzan a emitir los átomos un montón de radiaciones gamma, rayos X esto? ¿Por qué no comienza a haber manifestaciones de interacción nuclear aquí en este lápiz? Existen. De hecho, hay transiciones cuánticas a nivel atómico, a nivel nuclear. Y hay fuerza de gravedad. Pero no se han puesto a pensar por qué no se desploma, por qué no se deshace. Porque las interacciones electromagnéticas, que son las fuerzas de Van der Waals, que son de naturaleza electromagnética, que mantienen unidas a las moléculas, son más fuertes que los efectos gravitatorios y por eso la materia tiene su consistencia a esta escala. De lo contrario, comenzarían a caer las moléculas, ¿ves? Comenzarían a caer las moléculas y no seríamos, ni sería esto. Esa es la razón. ¿Qué pasa a nivel microscópico? A nivel nuclear. Por supuesto que los electrones tienen masa y hay gravedad, pero es tan pequeña comparada con las interacciones nucleares que a ese nivel la que manda son las interacciones débiles y después las interacciones fuertes. ¿De acuerdo? No es que no existan, siempre existen en todos los dominios, pero hay cada una es reina en su propio dominio. Voy a terminar, se me olvidó aquí, voy a recapitular que la unidad de masa del kilogramo en el sistema internacional y que la unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. Como es el nombre propio de Sir Isaac Newton, se escribe con la letra mayúscula N, y que la fuerza es un vector, a diferencia de la masa que es un escalar.